Ya. Darle la bienvenida a todos, todas y todes, esperando que hayan tenido una buena semana de receso, que hayan podido dentro de todo descansar un poco, renovar fuerzas. Me imagino que a lo mejor quizá les habrán enviado trabajos y actividades, pero dentro de todo ojalá hayan podido descansar un poco. Nosotras, bueno, con Lucy habíamos planificado la clase de hoy, más que nada para revisar estos conceptos que ustedes tuvieron que analizar en la clase, en la última clase que tuvimos previo al receso. Para los que no vinieron ese día o no estuvieron ese día, nosotros dimos las indicaciones para que en parejas hicieran una ficha de lectura de unas páginas del libro que se llama Estructura del campo profesional, ya, y que hace parte de una de las unidades que vamos a ver, previo también a ver ya la unidad en sí de roles y funciones. Así que dimos las indicaciones para que hicieran esta ficha de lectura, por la cual también nosotros íbamos a dar unas décimas para el segundo informe, y nos llegaron 11 fichas, de lectura, así que ahí esos estudiantes que subieron su actividad y que subieron su ficha, ahí se les va a anotar las décimas para el segundo informe. Y el día de hoy vamos a revisar estos conceptos, ¿cierto? Que nosotros les pedimos que pudieran relevar en esa ficha, es decir, que ustedes pudieran abstraer del texto, ¿cierto? ¿Qué era el objeto de intervención? ¿Qué eran los sujetos sociales? ¿Cuál era el rol o el papel del trabajador social dentro de este objeto de intervención? Si era o no era un sujeto social el trabajador social. Así que a mí me gustaría previo, no sé Lucy, ¿tú qué piensas? Que previo a que empecemos como a ver los conceptos, que alguno de ustedes nos pudiera contar qué le pareció la lectura, si le gustó, si no le gustó, cómo la encontraron, cómo Si tener tienen ese algunas feedback, dudas. claro, o si tienen una duda también. Nos gustaría escucharlos un poquito. Exacto. Sí, yo creo que también es cierto, porque la lectura, bueno, así como uno va avanzando, digamos, por el camino de la asignatura y de la propia carrera, va dificultándose más algunas cuestiones de comprensivas, digamos, ¿cierto? Porque de alguna manera vamos complejizando más el abordaje de una disciplina, de una profesión. Entonces, yo también quisiera escucharlo. No sé si alguien se atreve por ahí a decir, oye, mira, nosotros leímos esto otro. Sería interesante eso, ¿cierto? O nos quedaron estas dudas, no entendimos tal cosa. Estamos con la oreja puesta. O si lo quieren ¿Quién escribir se por el chat. quiere lanzar? Si no, vamos al azar, al primero que vea aquí, lo voy a preguntar. Eso, Lucy, tú ahí. Claro. Por ejemplo, aquí, mira, así al azar, está Francisca Capi, por ejemplo. A ver, la Francisca Capi leyó. ¿Con quién? ¿Qué cosa? ¿Aló? Anaí. ¿O se fueron? Ya, pues chiquillos. Ah, tienen el micrófono malo, dice la Ya, Francisca. Ya, vamos ya. con otro, vamos con Billy. Billy Soto. Ya, Billy, a ver, Billy. O sea, todo esto, si no hicieron la ficha, nos dicen, no, nosotros no hicimos la ficha. Ay, Hola, mira, profe. Billy. Sí, obvio. Hola, profe. Hola. Hola. Sí, sí, pusieron la ficha. Tengo Nos que vamos decir, a sí, sí, hicimos la ficha, yo fui con ahí. Excelente. ¿Ah? Súper. Ahí tengo que dar como mi opinión sobre el... Sí, Claro. Ah, ya. queremos saber qué opinas.
A ver, a mí se me hizo como más, a mí me gustó la verdad la lectura, Ya. porque siento que enseñaba algo como un aspecto más técnico del trabajo social, porque como que en el tema metodológico, como que siempre veíamos como cosas así bien teóricas, como los valores en sí que teníamos que tener, pero en cambio con el tema de la lectura de la ficha, yo lo encontré como mucho más técnico, así, un proceso así con parte así, ay, ¿cómo puedo decirlo? Con pasos así, por ejemplo. Como que se me hizo Ajá. más, como que los pasos así eran técnicos y hacían como de comprender bien cómo actuar así verdaderamente, Mm. no sé cómo explicarlo, pero como un Es aspecto como más más técnico del trabajo. metodológico, es como más Sí, metodológico, un método en el fondo, Claro, un sí, más método y más más de lo específico metodológico. también. sí, ese fue el Me detalle que más me gustó. Mm. Qué buena, Billy. Es súper importante lo que dice Billy porque parte y gran parte de lo que es el trabajo social tiene que ver con lo metodológico, o sea, la parte práctica de nuestra profesión, que está sustentada en constructos, en teorías, ¿cierto? En enfoques, pero que finalmente todo eso se pone en función de la práctica, de cuando uno ya toma la praxis y, o sea, es como súper importante entenderlo e irlo viendo ahora. Así que muchas gracias, Billy. No sé si alguien más quiere compartir de su ficha. Por ejemplo, Valentina Gañán. No sé, Valen, si tú hiciste la ficha. Eh, hola, hola, sí, sí la hice. Ya. ¿Y podrías contarnos un poco de qué te pareció? Si te quedó alguna duda. Si alguien más quiere dar alguna opinión. Aquí está respondiendo la Vale por el Ya, chat. ya. Ahí dice que le pareció bastante interesante y completa. Ya, súper. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? ¿O pasamos al tiro ya Sí, vamos tal vez a la presentación? a la Y ahí luego presentación. de todas maneras Vamos con... vamos a ir. Vamos a refrescar los contenidos, ¿cierto? Vamos a revisarlos, estos conceptos, y yo creo que ahí también va a ir quizás surgiendo más comentarios y más inquietudes también, que esa es la idea. Habíamos visto entonces, estos fueron los conceptos, ¿cierto? Que se abordó dentro de la ficha social, que eran los sujetos sociales, el objeto de intervención y el rol o papel del trabajador o trabajadora social. Y la lectura nos decía que los sujetos sociales pueden ser muchas cosas. Los sujetos sociales pueden ser individuos, ¿ya? Pueden ser grupos, pueden ser instancias o escenarios sociales, ¿cierto? Que están involucrados necesariamente en lo que es la intervención del trabajo social, porque de alguna manera están participando de un proceso que es tremendamente significativo y que tiene relación directa con ya sea una necesidad, ¿cierto? O una problemática social, que es lo que en últimas se constituye como el objeto de intervención. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando uno habla de sujetos sociales, habla de actores que están involucrados dentro de una intervención X, y una intervención donde efectivamente se aborda
el objeto, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos problemática, necesidad, ¿cierto? O alguna situación que requiere o demanda ser atendida o ser intervenida. Y acá yo les quiero preguntar si ustedes creen que el trabajador social es un sujeto social o solamente las personas con las que vamos a trabajar. ¿Qué creen ustedes? Buenísima pregunta. Vamos a ver qué nos responden. Yo solo puedo decir algo, Sí, Dani, a claro, propósito claro que de sí. esto de los sujetos sociales, que a mí me parece que es relevante pensarlo de ese modo, digamos, de manera complementaria a lo que dice la profesora Daniela, que a veces nosotros tendemos porque es una proyección que hacemos también de nuestra propia racionalidad y de nuestro propio aprendizaje, nosotros tendemos a pensar que el sujeto del trabajo social es una persona, ¿sí? Claro. Es una persona. Pero los sujetos sociales o los sujetos sociales de intervención del campo del trabajo social son más que una persona. Claro. Pueden ser una persona, pero esa persona también está de alguna manera inserta en otros grupos, por ejemplo, está inserta en una familia, que invariablemente cuando nosotros a veces vamos a intervenir con una persona que puede ser, por ejemplo, una menor adolescente, por ejemplo, ella está inserta o no, porque ese es en el fondo el objeto de la intervención, ella puede estar inserta o no dentro de una familia, por ejemplo. Ese o no es el objeto de la intervención, ¿eh? Ese es la problemática social, por ejemplo, intervenir. No es la menor ni es la familia, porque ellos son los sujetos. Entonces, yo creo que hay que dar un salto como para pensar en que los sujetos siempre están involucrados en otros grupos. Nosotros no trabajamos con una persona, Sola, trabajamos siempre, exacto, trabajamos siempre en el marco de una familia, de un grupo, de una comunidad. De hecho, cuando vamos avanzando en el camino metodológico del aprendizaje de nuestra propia disciplina, de nuestra propia profesión, ustedes se van a ver, digamos, de alguna manera confrontados a una primera metodología, que es una metodología general del trabajo social, y después van a ir a una metodología más específica, que es persona-familia, y después van a ir a una metodología colectiva o de colectivos, donde vamos a trabajar grupo de manera conjunta y comunidad. Entonces, eso es un primer elemento que hay que tener como claridad. Son individuos con ese, no es un individuo, ¿ya? Y otra cosa que yo quería decir era que de alguna manera esta perspectiva más colectiva del trabajo social es lo que de repente nos hace un poquito diferenciarnos, por ejemplo, de otras profesiones que sí trabajan de manera más individual. Por ejemplo, el psicólogo, que va muy a trabajar la cuestión subjetiva de un individuo, ¿me entiendes? O del sociólogo que mira solo la estructura. Nosotros miramos esta interrelación entre los individuos conectados a sus grupos y además en una estructura societal. Por ahí va nuestro camino. Entonces eso es un poquito para irlo dejando. Las hacemos todas. No, sí, y las hacemos todas, ¿eh? Por eso es que también cuando miramos nuestra malla es tan rica, ¿cierto? Sí. Porque tiene muchos elementos. Antropología, sociología, psicología. Sí. Estamos como en un vértice ahí, ¿cierto? Y trabajamos por eso nuestro campo, por eso también nos ha costado mucho ser disciplina, porque nuestro campo no está tan estructurado, ¿te fijas? Pero eso también lo enriquece. Bueno, claro, de hecho se habla de que el trabajo social, y yo creo que hay hartos esfuerzos en eso, en la construcción de una disciplina del trabajo social, y no solamente una profesión que se nutre de otras disciplinas como antropología, sociología, psicología, que es lo que menciona
menciona Lucy. Y a mí me gusta mucho lo que ella dijo respecto a cómo nosotros como profesionales empezamos a entender lo que significa la intervención social y cómo nosotros nos adentramos al trabajo colectivo, ya, pero desde una perspectiva integral, porque, por ejemplo, en la primera práctica que ustedes tienen, que es la de familia, generalmente uno les pide el caso, ya, es que tienen que, y se les asignan como casos pedagógicos para que ustedes puedan hacer su intervención. Pero el hecho de que uno les dé un caso pedagógico para que trabajen, no quiere decir que ustedes solamente tienen que trabajar con esa persona, ¿ya? Generalmente, mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con las interrelaciones, ¿ya? De los sujetos, con su contexto, con su ambiente, con su familia, ¿ya? Y por lo tanto es muy importante ver a ese sujeto inserto, ¿ya? En una, como bien dice Lucy, en una estructura, ¿cierto? En un ambiente, en un contexto donde se ven involucrados otros sujetos sociales, es decir, otras personas. Entonces, eso es tremendamente importante, sobre todo para la intervención, porque uno no va a intervenir con una sola persona, hoy va a hacer el proyecto con esta persona X, no. Nosotros tenemos que trabajar con todo, estaba hablando de la práctica de familia, trabajar con todo el grupo familiar. Así que es súper importante lo que acaba de decir la profesora Lucy y que es primordial para entender también lo que significa este proceso metodológico de la intervención y del campo de acción profesional. Así que eso. Entonces ya tenemos más o menos claro, ¿cierto?, qué son los sujetos sociales y nadie me respondió si creen que los trabajadores sociales también somos sujetos sociales. Ya, ahí les dejo esa pregunta y la van respondiendo por el chat. Entonces, acá tenemos que hay diferentes tipos de sujetos sociales, ¿ya? No es solamente, y como bien dice Lucy, no es solamente una persona, sino que es un constructo, un grupo, ¿cierto?, de individuos que influyen y que impactan ya en esto que nosotros llamamos objeto de intervención y que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bien lo decía la lectura y quienes hicieron la ficha se dieron cuenta de que había una división ya donde se diferenciaba entre aquellos sujetos sociales portadores de recursos y satisfactores, ¿ya? Luego, los sujetos sociales que son portadores de necesidades o problemas, ya, o situaciones, ya a mí no me gusta hablar mucho de problemas, pero de situaciones, ¿cierto? Y luego tenemos a un sujeto social o a los sujetos sociales que son intermediarios, ¿ya? Que median entre los sujetos sociales portadores de recursos y los sujetos sociales portadores de estas necesidades y o situaciones. Y luego acá vemos que el objeto de intervención, y acá igual es súper importante, porque a mí me ha pasado que he visto que dicen, es que nuestro objeto de intervención es la comunidad tanto. Ajá. O es este la grupo, familia, claro, se confunde con las personas, con los actores, ¿ya? Y acá se hace una clarificación y por eso es tan importante que sepamos diferenciar entre ambos conceptos. El objeto de intervención se define como un fenómeno ya real y concreto que demanda ser atendido. Vea que acá no se habla de un problema, no se habla necesariamente de una necesidad, de una situación adversa, no se habla de un fenómeno. Y los fenómenos son situaciones ya del ambiente que pueden estar dados por ciertas condiciones, ¿cierto? Ambientales, sociales, políticas, culturales, que de alguna manera llaman la atención, ¿ya? Y que demanda de alguna manera ser atendido,
ya puede ser desde lo preventivo, puede ser desde lo promocional, ya, y ahí luego vamos a poder avanzar y ver un poquito más el tema de las funciones, ¿cierto? O los diferentes roles que se pueden cumplir desde el trabajo social. Y es también una elaboración intelectual. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno habla de un fenómeno social o de una situación, esto también contribuye de alguna manera a la generación de conocimientos, a la producción de nuevas metodologías, de nuevas formas de trabajo. Y ahí Lucy quizás me puede complementar un poco, pero son fenómenos que no están dados, sino que se van deconstruyendo y construyendo nuevamente. Es más, acá bien lo dice, o sea, aquí es una elaboración intelectual en la medida en que se le construya como objeto de conocimiento, es decir, es una situación que demanda también de investigar, de diagnosticar, de saber qué es lo que está sucediendo con esa situación, y por eso es que luego cuando ustedes vayan a ver metodología, no es como que, llegamos a metodología, vamos a intervenir, listo, hagamos el taller, no, no, así no funciona la intervención tiene fases, ya, y tiene etapas en las que nosotros como trabajadores sociales tenemos que observar, tenemos que preguntar, tenemos que entender el contexto, ya, e investigarlo, que es mucho de lo que se hace desde la UFRO, inclusive los mismos académicos del departamento, que no solamente se dedican a la docencia, sino también a la investigación, al análisis de estos fenómenos, a elaborar intelectualmente estos objetos, ¿cierto?, de conocimiento, y que es lo que finalmente se va a convertir en una teoría, ¿ya? O en una, ¿cierto?, no sé, una publicación científica o en algo de lo que uno ya puede de alguna manera tener más conocimiento. No sé, Lucy, si tú quieres complementar algo. Sí, solo decir que nosotros, y a mí no sé si queda tan claro desde la lectura, si pensaba o trataba de recordar desde la lectura, pero es interesante esto que tú señalas, Daniela, de no hablar de problema. Yo también, a mí no me gusta mucho hablar de problema, porque para mí el problema es una cuestión individual. Objetiva. Objetiva, claro, algo como, o sea, lo que para mí puede ser un problema, hoy día no tengo gas, por ejemplo, ¿me entiende? No es una problemática social, no es un fenómeno, una cuestión social o un tipo de, que podríamos decir de alguna manera, es un problema social. Nosotros trabajamos con problemas sociales, o sea, estamos trabajando con unas condiciones que afectan a un número significativo de personas, no que afectan a una sola persona, sino que afectan a un número significativo de personas y que de alguna manera puede corregirse esa problemática mediante la acción colectiva de otras personas, en este caso trabajadores sociales, psicólogos y otras personas que la política pública o la institucionalidad pública pueda poner a disposición. Eso es una primera cuestión que y yo esto lo digo porque muchas veces a mí me preguntan, o siempre que hacemos, por ejemplo, algún trabajo, las estudiantes siempre me están preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre un problema y una necesidad social? Bueno, esa es una diferencia, y esa para mí es una distinción súper importante. Un problema social es una situación padecida por muchas personas, donde hay una denuncia colectiva de esas personas que están diciendo, oye, mira, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso al trabajo, ¿me entiendes? No, o tenemos un problema de violencia en esta comunidad, o tenemos un problema o una situación de violencia en esta familia, pero que no solo le afecta a una persona, sino que probablemente le afecta a toda la familia, ¿me entiendes? Desde el violentador hasta la persona violentada, ¿me entiendes? Claro. Y también posiblemente unos intereses y hay unos recursos y hay una potencia, hay unas ganas de que esa situación se transforme. Todo eso, de alguna manera, determina una problemática social. Claro. O sea, es mucho más allá de mi propia necesidad individual.
¿cierto? Se vuelven algo colectivo. Y Colectivo. eso no es menor, porque fíjense ustedes que yo que trabajo en los temas de violencia, la violencia contra las mujeres hasta hace muy poco es un problema social. Claro. Antes era un problema individual de las mujeres, Sí. antes de la ley. Eso mismo yo estaba pensando, Lucy, o sea, como que estaba como pensando, o sea, hay situaciones que se han naturalizado y normalizado histórica y culturalmente, que hasta hace muy poco se convirtieron en problemática, que se pusieron en la agenda pública, que, o sea, cosas que antes eran como, o sea, literalmente eran normalizadas, o sea, eran como, no era un problema colectivo, no era que la familia, otros integrantes de la familia se vieran afectados porque a una de las integrantes la violaron o no. Claro. Pero después, a propósito de estos procesos entonces de análisis, como dices tú, de diagnóstico, de mirar una situación y de, en el fondo, darse cuenta también de que son situaciones a nivel colectivo y societal, estos se han transformado en problemas sociales, porque la violencia contra las mujeres o la violencia al interior de la familia es en este rato un problema social que es incluso abordado por la política pública, ¿entiendes? Entonces, ahí uno va de alguna manera delimitando este objeto de intervención que a veces no es tan asible, pero si vamos definiendo o sea, si vamos de alguna manera delimitando estas características, podemos ir definiendo. Totalmente. ¿Sí? Así es. Chiquillos, si tienen dudas o algún comentario, ahí lo vamos a poder ir viendo por el chat. O pueden activar igual su micro, o pueden levantar la mano. Bueno, y acá tenemos el objeto, ¿cierto?, de intervención que involucra, ¿cierto?, a todos estos actores que ya bien lo había dicho la profesora Lucy, no representa a un individuo ya, sino a un colectivo, a un grupo, ¿cierto?, de personas, de actores ya sociales que de alguna manera tienen o cumplen, ¿cierto?, un rol o cumplen un papel dentro de esto que llamamos objeto de intervención. Entonces, ahora voy a pasar para ver cuál es el papel, ¿cierto?, que en este caso cumpliría el trabajador social, o sea, cómo nosotros desde nuestra profesión intervenimos en esto que llamamos objeto de intervención y con qué actores. Entonces, acá se habla y en la lectura se mencionaba de que el trabajador o trabajadora social actúa creando las condiciones propicias ya para la intervención directa, ya sea del tratamiento especializado o de un médico o de un abogado o del psicólogo o del arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador o trabajadora social crea las condiciones adecuadas para la implementación, ¿cierto?, de acciones que son específicas, ya sea de un programa, ya sea de un profesional, ¿cierto?, de una política, de proyectos, ya de cierta comunidad, de cierto programa, y eso permite que el trabajador social cumpla un rol intermediario ya entre entre estos sujetos, ¿cierto?, portadores de recursos, portadores de, ¿cierto?, satisfactores y estos sujetos sociales que de alguna manera demandan algo, ¿cierto?, que efectivamente necesitan. Y nosotros, como trabajadores sociales, promovemos que estos escenarios se puedan, ¿cierto?, dar de una manera organizada, de una manera coherente, de una manera planificada también, y considerando un contexto, ya que ya lo hemos mencionado, social, político, económico, y que es necesario reconocer previo
a la intervención. No sé si, Lucy, tú quieres mencionar algo. Esto es lo que dice la lectura, pero a ver, también es cierto, y ahí a lo mejor Lucy también, que de hecho estuvimos conversando sobre esto, hay muchas corrientes teóricas que discuten o hablan de cuál es el rol del trabajador social, qué hacemos nosotros, qué somos. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante también no casarnos, no sé cómo, pero no irnos por una sola vía de entender, ¿cierto?, el rol del trabajador social. Yo creo que eso es súper importante, ser muy abierto y flexible a estas diferentes corrientes y podernos, obviamente, parar desde una perspectiva integral y que nos permita también a nosotros, dependiendo también del área, dependiendo también de los objetivos que tengamos a nivel profesional, y eso. No sé, Lucy, si tú quieres complementar. Sí, yo me gustaría decir algunas cosas. A ver, tomando en consideración lo que dice la profesora Daniela de estas corrientes, bueno, las corrientes, digamos, también se marcan de alguna manera, o estas corrientes, o esta ideología, o estas formas de pensar, también se marcan en las lecturas que nosotros vamos haciendo. Probablemente la profesora Salor, cuando escribe este papel del trabajador social, ella mira desde su lugar, que entiendo que ella es europea, si no estoy mal informada, Sí. Claro, desde un lugar de un país desarrollado, Europa, Estados Unidos, la forma en que el trabajo social de alguna manera se implementa en estos lugares, que a mí me parece válido. Mucho de lo que nosotros hacemos también como parte de la política pública o de la política social es un rol de intermediación, tal cual dice la profesora Daniela. No obstante, tuve una experiencia profesional de alrededor de 12 años aquí en la región de la Araucanía y entiendo el contexto sociopolítico en el cual estamos inmersos como país, pese a nuestra doctrina neoliberal y nuestra vinculación a la OCDE, nosotros seguimos siendo un país extremadamente dependiente y podríamos decir incluso en vías de desarrollo, lo que quiere decir que no somos desarrollados, o sea, seguimos siendo tercermundistas, para mi gusto, ¿me entiende? Yo sé que hay otros economistas que tienen otras perspectivas al respecto de esto, y son ahí, y ahí atrás también hay lecturas teóricas y sociopolíticas al respecto. Esa es mi corriente. Yo provengo de una lectura más crítica de la sociedad, por lo tanto, por eso planteo lo que estoy planteando. Ahora también puedo discutir con otros que tienen otras corrientes, no tengo problema. Pero esa es mi postura. Y desde esa postura, desde esa práctica, desde esa experiencia, yo comparto, por ejemplo, con la escuela de Natalio Kirchnerman y otros teóricos del trabajo social que postulan que nuestro rol primordial como un trabajo social latinoamericano de nuestros contextos es de un educador informal. Sí, o un educador social, un educador informal. No somos educadores porque no somos pedagogos. O sea, eso primero. Yo no soy profesora, ¿sí? Yo soy trabajadora social o asistente social. Pero como trabajadora social, lo que yo hago, además de intermediar, porque sin intermedio entre la política pública y los grupos societales carenciados, ¿cierto? Lo que además yo hago es educar informalmente a un número importante de la población de nuestros territorios que no tiene acceso, ¿sí?, a la política pública, no tiene acceso probablemente inclusive a situaciones de prevención o acceso inclusive a subsidios o a elementos que les van a permitir mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? Y yo como trabajadora social tengo esa herramienta, tengo esa posibilidad. Y eso para mí es un rol más activo, porque el de intermediación, claro, el de intermediación, yo de alguna manera voy, como decía la profesora, gestionando, ¿cierto?, políticas públicas, pero como educadora yo de alguna manera voy interviniendo en la realidad, ¿cierto?,
pudiendo entonces traspasar mucho conocimiento y mucha información que no está a la mano de las comunidades, de las familias o de los grupos, ¿me entiendes? Y ahí yo como profesional tengo esa posibilidad de traspasar esa. Entonces a mí me gusta ese rol. Yo de alguna manera siento que ese ha sido mi rol. ¿Con qué rol nos sentimos cómodos? Y que tiene que ver algo con que tú dijiste, eso también tiene que ver con algo que tú dijiste, Daniela, que tiene que ver de alguna manera dónde también nos desempeñamos, en qué sector, ¿cierto? En qué sector productivo también nosotros estamos desarrollando nuestra intervención. Ajá, si estamos en un programa, estamos en un proyecto, estamos en un trabajo con mujeres, estamos trabajando con familias, o a lo mejor estamos trabajando en el Serviu, donde vamos a estar trabajando con arquitectos, en torno a los subsidios, por ejemplo, de vivienda, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera nosotros estamos en un lugar bien amplio. Imagínate lo que significan los sectores de justicia, claro, en donde nosotros muchas veces somos de alguna manera determinantes para dar cuenta a la estructura judicial. A los tribunales, a que un niño sea o no susceptible de ser adoptado o no. Exacto. O sea, sí. Entonces, cumplimos variados roles. Exactamente. Yo digo que por eso depende mucho de primero, cómo, ahora, por ejemplo, Mary Richmond, ella coincide en que todos, independiente del área en el cual nosotros nos desempeñáramos o el rol que nosotros eligiéramos, ya como un rol quizás más institucionalizado, independiente de eso, todos somos educadores sociales o educadores informales, como bien decía Lucy. Cómo nosotros nos reconocemos como agentes ya educativos para promover, prevenir, ya, y ahí se pueden cumplir muchísimas funciones, que eso es lo que ya vamos a adentrarnos a eso, a revisar cuáles son las funciones, dependiendo de, hay varios autores ahí que hablan sobre eso, pero qué tan importante es esto de entender de que no hay un único rol, de que no estamos definidos por un solo rol, sino que ese rol yo primero tengo que generar identidad profesional, o sea, yo, y ahí hay cuestiones éticas, hay cuestiones morales, que obviamente influyen en cómo yo quiero asumir mi papel dentro de una sociedad. Quiero ser más educadora, o quiero ser más gestora, o quiero ser más administradora, o quiero ser más qué, ¿ya? Entonces, yo creo que de ahí depende, y lo que decía también Lucy, y que lo habíamos dicho anteriormente, en qué área me desempeño. Pero, por ejemplo, Mary Richmond decía, todos somos educadores sociales y ese es el primer rol que nosotros asumimos en el momento en que decidimos ser trabajadores sociales. De ahí para adelante, dependiendo del área en el que trabajemos, dependiendo de cuál va a ser nuestra, quizás, o diferenciador, ¿cierto? Como profesionales, ¿cuál es el rol que yo quiero asumir dentro de lo laboral? O sea, es decir, dentro de la institución donde me desempeñe, y si no me desempeño en una institución, ¿qué rol voy a cumplir? ¿Ya? Y también, como bien dice Lucy, entender el contexto en el cual estamos insertos, porque eso también va a definir un rol de nosotros o un papel dentro de la comunidad o del contexto político, social, económico en el cual estamos insertos. Lucy, tú ibas a decir algo. Sí, yo agregaría, sabes, que nuestro rol de educador social no es solo hacia, en el fondo, las personas que pudiéramos decir están carenciadas o están en una situación problemática, sino que, fíjate, pensando, por ejemplo, en esto que hablábamos respecto de los jueces o del Poder Judicial, tú sabes que como trabajadoras sociales, muchas veces nosotros en el Poder Judicial actuamos como educadores en torno a la estructura de la justicia. Por ejemplo, al ser capaces junto a un antropólogo de definir ciertas prácticas o ciertas situaciones que son de orden cultural, por ejemplo, para los pueblos originarios en nuestros territorios.
¿me entiendes? Claro. Porque estamos dando cuenta de situaciones que la justicia a veces penaliza o criminaliza, Ujú. pero que para ciertos grupos o pueblos son situaciones culturales. Total. O bien, por ejemplo, lo que sucede cuando trabajamos en el ámbito de la salud y estamos trabajando con médicos, con enfermeras o con agentes de salud o con personas de la salud o profesionales de la salud que a veces no tienen una amplitud de mirada respecto a otras problemáticas o otras situaciones Claro. que afectan a las personas que ellos están viendo en el ámbito de la medicalización, ¿me Claro. entiendes? Y que eso también sirve para educar, en este caso, a médicos y a personas profesionales también, porque ahí nosotros Sí. contamos con esos conocimientos. Que tiene que ver con esto de sensibilizar, visibilizar. O sea, yo creo que ahí las funciones de alguna manera se ven bien y son variadas, porque como educadores no es solamente que vamos a enseñarle sobre habilidades parentales a la familia tal, ya no es solamente educadores sociales porque vamos a, no sé, promover procesos de cambio en una familia en específico. No, sino que también somos agentes, o sea, producimos cambios por el solo hecho de intencionar, ¿cierto? De animar, de sensibilizar, de problematizar aspectos que no se han problematizado, que han estado naturalizados por tanto tiempo, que han estado normalizados por tanto tiempo y que nosotros con este también enfoque metodológico de interesarnos por lo social y por la investigación social, nos permite conocer realidades y nos permite tener una mirada, como bien decía Lucy, una visión más amplia de la realidad. No somos espectadores, no estamos parados arriba viendo cómo sucede todo lo que yo veo ahí y elijo, es que mira, ellos tienen este problema, mira, ellos tienen esta necesidad, ya desde arriba. Nosotros estamos con ellos, o sea, estamos insertos en una realidad que nos permite sentirla. Por eso al principio cuando hablamos de, no sé, cuáles son eso me viene a la cabeza cuando hablo del trabajo social, y muchos decían empatía. Pero ¿qué es la empatía? Es ponerme en el lugar del otro, reconocer su realidad que no es la misma mía, pero yo la reconozco y la problematizo. Y eso es lo que a nosotros en última nos va a permitir esto, cumplir un rol de educadores, no solo con un grupo de personas o con unos sujetos sociales, sino cómo también lo que nosotros hacemos influye a nivel político, a nivel social, en la agenda, en la construcción de políticas públicas, en la construcción de programas, en la modificación de leyes. Y eso es todo lo que nosotros, o sea, va mucho, mucho más allá en cuenta. Y ahí comparto mucho lo que dice la profe. Bueno, acá precisamente es un poco de todos los roles que nosotros cumplimos. Animamos intencionadamente procesos, ¿cierto? Con los actores, trabajamos para reflexionar, ¿cierto? Con un enfoque de globalidad e historicidad, porque todos tenemos una historia y todos provenimos ya de un constructo o de un pasado que nos define al día de hoy y que es importante relevarlo. Ya no somos sujetos dados por el simple hecho de nacer. Ya tenemos una historia, tenemos un contexto, ya, y asumimos, les ayudamos o promovemos escenarios para que ellos puedan asumir, ¿cierto?, su propio proyecto dentro de estas, porque las personas no deben ser, no deben ser espectadores de sus procesos de transformación, sino que tienen que ser artífices, participar activamente
dentro de esto, y que tiene que ver mucho con lo que hablábamos el otro día de la asistencialidad, hasta dónde es asistencialidad y hasta dónde es, cierto, co-construcción. Claro. Así que eso. Y bueno, también acá hablamos de cómo se significa la realidad, ya, para que ellos organizadamente, porque también dentro de nuestra profesión, y yo creo que ahí Lucy quizás puede ampliar un poco más respecto a esta parte más metodológica de cómo intencionar los procesos, porque a veces uno tiene muchas ideas y nosotros los trabajadores sociales queremos generar muchos cambios, hacer muchas actividades, ¿cierto? Pero cómo canalizar y cómo hacer que estos procesos de alguna manera sean organizados, sean eficientes y eficaces, o sea, que realmente generen un impacto y que no sea simplemente hacer por hacer. Y yo creo que eso nos lo da precisamente la metodología. Claro. Claro, eso nos lo da la metodología a través de un cierto ordenamiento, ¿cierto? De los pasos que nosotros vamos mirando. Vimos la otra vez que partíamos por un diagnóstico, después hacíamos un plan de intervención, después intervenimos y al intervenir vamos evaluando nuestra intervención, ¿cierto? Y muchas veces inclusive la vamos de alguna manera enriqueciendo con un diagnóstico que es permanente, porque esto no es paso a paso, o sea, esto no es que nosotros acabemos el diagnóstico porque empezamos la intervención. De alguna manera seguimos haciendo, ¿sí? Un plan, como dice por ahí alguien, un plan de acción, un plan de intervención, que vamos enriqueciendo a propósito de los cambios y de las transformaciones sociopolíticas, socioestructurales, que vayan o las transformaciones que se vayan operando al interior de la familia, con la que vamos trabajando al interior de la comunidad, con la cual estamos trabajando del grupo, ¿cierto? Esto es un proceso permanente, y probablemente eso también nos va dando las posibilidades que tú señalabas de hacer nuestro trabajo más eficiente, porque vamos cumpliendo con un proceso metodológico que también implica una evaluación constante de nuestra labor. O sea, nosotros no vamos a conversar con las personas, o sea, vamos a conversar con las personas, pero vamos a conversar también de una manera delimitada, bajo ciertas cuestiones que tenemos que ir a conversar, ¿me entiendes? Porque tenemos de alguna manera un plan de acción o de intervención. Frente a la palabra intervención y frente a la palabra acción, hay distintas posturas también. A algunos nos gusta más la palabra intervención, no sé, a mí no me gusta ninguna de las dos, es lo que es peor, ni intervención ni acción. La acción no me gusta porque la acción social, que debiera ser a lo mejor un concepto que a nosotros no hiciera mucho sentido, la acción social es una forma de interacción que proviene de la Iglesia Católica, y de alguna manera ese concepto delimita una función que para mi gusto es demasiado apegada a una doctrina religiosa. Y si hay algo que yo propugno respecto del trabajo social, es que nosotros no somos ni dioses, ni nada semejante, ¿me entiendes? Ni hacemos ayuda religiosa de ningún tipo. Nosotros, como alguien dijo, Billy, hace un rato, nosotros somos técnico-políticos, que vamos a intervenir en situaciones que vamos a tratar de transformar porque hay unos objetivos políticos dados, hay unos programas, hay una política pública, hay una estructura estatal, ¿me entiendes? Nosotros nos vamos a hacer caridad. O sea, la caridad y este sentido de ayuda y este valor, es un propósito. Algunos están más vinculados por cuestiones propias, digamos, incluso a la religión, lo cual es muy respetable. Pero nosotros como profesionales no somos, digamos, de alguna manera religiosos. Nosotros somos técnicos políticos. Hacemos una intervención social. Claro, la intervención a mí no me gusta porque es una palabra también cargada, ¿me entiendes? Es cargada de cierto sentido. Claro, de cierto sentido positivista. Yo soy la que intervengo. A mí me gustaban otras
En digamos, Colombia igual hay una hay discusión. otros, sí, totalmente, sobre lo que es la intervención, que nosotros tampoco, o lo mismo cuando hablan de, no sé, por ejemplo, nosotros llamamos, o sea, se supone que nosotros como profesionales, nuestro rol somos agentes de cambio dentro de las comunidades. Exacto. Pero no somos agentes de cambio solos, No, porque no ¿cómo? es, no somos lo mismo que decía Lucy, no somos dioses que llevamos las soluciones a las comunidades donde vamos. Nosotros promovemos procesos, sensibilizamos, reflexionamos, hacemos que la gente pueda ver, ¿cierto?, sus recursos, sus capacidades, sus potencialidades, que ellos puedan problematizar su realidad, ya desnaturalizar cosas que han estado históricamente, culturalmente naturalizadas. Y ese es nuestro rol, porque tampoco tiene que ver con qué es lo que yo puedo hacer, porque ese también es otra, no sé, quizás idea, y que yo también dentro de la práctica y haber estudiado 2 carreras, también critico mucho esta idea de que nosotros tenemos que llevar soluciones, ya, de que nosotros tenemos que ir a salvar a la gente, de que ¿No? tenemos que ir a resolver, ya, ¿qué? ¿Qué tenemos que ir a resolver? Porque ese Eso también digo yo, es otra idea, o que uno llega a una comunidad y de chiquillos, ahí ustedes salvadores se van del a dar mundo. cuenta. Claro, o sea, lo que para mí puede, lo mismo que decía Lucy al principio, lo que para mí puede ser un problema, porque es muy fácil uno verlo desde afuera. ¡Ay, mira, no, es que ellos necesitan eso! Es que ellos mira, no, es que les falta, ¿cómo están viviendo así? ¡Qué Falta más horrible! ingresos, tienen que mejorar su Sí, producción. Y a las ¿no? comunidades les da de llevarle agrónomo y programa y todo, y la gente al final Claro, se abate con tanta cosa claro. que tiene que hacer en realidad. Exacto, pero no sabemos con qué la persona es feliz, cómo ellos se sienten mejor, ¿ya? Nosotros podemos ver muchas necesidades desde lo ajeno, ¿ya? Porque mis necesidades no son las necesidades. Pues a veces como que no, me da risa porque en la práctica de familia, hoy es que yo no he podido identificar ningún problema y ninguna necesidad en esa familia, o sea, como no puedo identificar, es que uno no tiene que identificar nada, ellos son, o sea, la familia es la que tiene que identificar qué es lo que Claro, necesita, claro, cuál es la es su familia el que tiene problema, que, es la familia, no es la nosotros. comunidad, es el grupo, no, no somos nosotros. Y lo peor, Lucy, es que dentro de las pautas nosotros le pedimos a los estudiantes que identifiquen. Es que uno tiene que identificar, es que el profesional es el que tiene que identificar la necesidad del colectivo, de la familia, del individuo. No somos nosotros. Nosotros tenemos que promover que la familia problematice su realidad, Reflexione, problematice su realidad y sea capaz reflexione. de observar dónde está Claro, y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas. Sí, claro. a mí me gusta mucho el concepto de acompañamiento, de Mm. acompañar. A mí me gusta Totalmente, ese concepto, eso pero es. no a todos los profesionales les gusta, porque No, a mí acompañar sí. significa ponerte al lado de alguien. Y resulta que un profesional también, nosotros somos unos profesionales, unas profesiones liberales que de alguna manera estudiamos, estamos 5 años en la universidad y queremos tener cierto estatus, ¿me entiendes? Y ciertas referencias. No. Y hay todo un concepto ahí que a mucha Bueno, gente no le gusta es ser que tiene acompañado. que ver, claro, tiene que ver con qué perspectiva tenemos nosotros, porque Sí. fíjate que de hecho yo lo tenía acá, ay, no sé por qué hay que compartir pantalla, Pero es bueno problematizar esto porque porque, también le permite a las estudiantes, a los claro, estudiantes ir viendo dónde se paran cómo ellos se también, ve, claro, cómo se ven. cómo nos vemos como profesionales, Exacto. porque ¿Cómo fíjate que queremos acá, construirnos también? claro, porque fíjate que acá yo, o sea, como habíamos puesto de que no ¿Cuál no somos es nuestro rol? curadores. Claro. No No, no somos. curamos, no No curamos curamos a nadie. problemas, no curamos No. enfermedades, no llevamos soluciones, porque Mm. también eso es como una utopía de que en 2 meses vamos a cambiarle la vida a la familia. O sea, eso no pasa, eso no pasa. Nosotros, o sea,
no sé, cuando hice mi práctica en Colombia, ya las prácticas son de 2 años. 2 años. Nosotros tenemos 6 meses para hacer un Solo para hacer diagnóstico. el reconocimiento y el Claro. diagnóstico, claro. 6 meses para, no, y ni siquiera 6 meses, un año, porque el primer semestre hacemos caracterización, entonces reconocemos, hacemos ecomapas, Conocen a la cartografía familia, social, claro, conocemos, vamos a almorzar, claro. charlamos con ellos, qué hacen, en qué trabajan, y además que generalmente las prácticas en Colombia son en zonas rurales también. Sí, en la Entonces, vereda. en veredas, claro. Claro. Y luego viene otro semestre donde hacemos análisis, así se llama, análisis de vida familiar, donde Claro. estamos 6 meses analizando, haciendo el árbol de problemas y soluciones, haciendo la entrevista de historia de vida. Pero eso se hace con las personas. Con la gente, no lo Claro, hacemos nosotros, no es que yo me voy para la oficina y veo la ficha de la familia y digo, ya, esto pasa, no, es con la familia, vemos el álbum familiar y la familia me cuenta de dónde vienen, qué hicieron. claro. ¿Quién era la abuela? Todo eso. Todo eso. Y aún así, Lucy, nosotros terminamos, porque bueno, luego viene la etapa que son 6 meses de intervención y luego 6 meses de sistematización y evaluación, y uno se da cuenta que ni siquiera 2 años son suficientes para hacer cambios. Claro, obvio. Y uno mira, ve procesos. yo voy a decir, sí, y sabes, yo encuentro, bueno, conozco en alguna medida, he visto los planes y programas de Colombia, a mí me parecen extraordinarios, y además de eso, sabes que yo siento de alguna manera que nosotros, mira, a mí me gusta trabajar mucho los temas de resistencia, ¿cierto? Y de sobrevivencia de los colectivos, las familias, las comunidades con las cuales nosotros trabajamos. Y yo esto lo he aprendido de mi experiencia, digamos, de mi experiencia en mi rol profesional. Más bien soy yo la que aprende formas de resistencia y de sobrevivencia de familias que de alguna manera, y frente a todo el conflicto societal que se vive en este mundo neoliberal, ¿cierto? Que es en realidad un capitalismo depredador, las familias logran sobrevivir y sacar adelante a sus hijos, a sus hijas, ¿me entiendes? Bajo una presión societal terrible. Entonces digo yo, ahí nosotros tenemos que ver cuáles son las estrategias que esas familias y esos colectivos utilizan en el fondo para seguir produciendo, para seguir viviendo y para hacer algo que la Dani dijo hace un ratito, tratar de ser felices, ¿me entiendes? Cosa que es casi una, no sé, en este mundo en el que vivimos ahora es algo que en realidad hay que saber valorar y apreciar, digo yo. Entonces, bueno, ojalá que el día miércoles que nos juntemos podamos profundizar esto, porque hay mucho que hablar y yo quiero ahí escucharlas, así que váyanse preparando para ustedes. A ver si voy a dejar acá de compartir y nada, eso que dice Luz, invitar a los chiquillos a que reflexionemos, a que acá no hay opiniones, ¿me entiende? Equivocadas, cerradas. A veces yo me voy en mi volá y empiezo a hablar hasta criticando muchas cosas que uno ve dentro de lo académico, dentro de la academia, y que estamos en todo el derecho. Además. Génesis dice, profe, ¿la actividad se va a tratar de esto? Sí, claro, exacto, pues la idea es poder seguir conversando sobre esto, sobre nuestro rol como... Esta es una de las partes más importantes imagínense que ustedes están iniciando este año un camino, ir comprendiendo y acercándose al rol del trabajo social. Yo les voy a decir algo, pero se van a demorar toda la vida. Porque esto no se aprende en un libro. Pero esto en una actividad no. Pero sí nosotros queremos con Daniela poder entregarle algunos elementos para que ya ustedes vayan reflexionando acerca de también su propia historia, también por qué están aquí y también cómo quieren pararse frente a su profesión,
frente a esto que es el trabajo social y que todos y todas queremos tanto, digamos. Entonces esa es la idea de Así es. taller. Y profundizar además los contenidos que estamos viendo, porque después ustedes lo van a necesitar el próximo semestre o el próximo año ya para la metodología del trabajo social, ¿no? Porque esto es una profundización permanente en la que ustedes ya iniciaron este camino y van a seguir de alguna manera. Así es. ¿Cierto? Así que eso, chiquillos, no queremos alargarnos más porque ya son las 3:30, pero dejar a los invitados este miércoles a las 2:30 nos vamos a juntar ahí afuerita del... Afuerita del trabajo social, exacto. Afuerita del departamento. Del Departamento de Trabajo Social y aquí dice, ¿cómo cuánto durará la actividad? Yo creo que las 2 horas de clase. Las 2 horas, sí. De Sí, vamos a empezar a las 2:30, 3:30, como a las 4. Terminamos el otro día como a las 4:15, 4:20, por ahí. Por más ahí. Sí. Así para que también sea algo nutritivo, porque que lata ir un día y estar media hora, una horita. Claro, exacto. Que podamos disfrutar, que podamos conversar, lleven sus reflexiones, chiquillos, lleven sus preguntas, porque ya no sé, ya llevamos como 2 meses más o menos trabajando juntos. Así que sería bueno, claro, hemos conversado harto, han hecho hartas actividades, sería bueno de que ustedes, no sé, llevaran como sus impresiones, qué es lo que ha sucedido en este tiempo, si se ha reafirmado o no esa identidad como profesionales, o si todavía no saben qué van a hacer, eso, y es válido también, es súper válido. Así que ahí nos vamos a ver la próxima semana. Ay, la próxima semana, el miércoles. No, este miércoles, pasado mañana en el fondo. Pasado mañana. Ay, ¿de dónde tengo la cabeza? Así que eso, chiquillos. Nos despedimos, que tengan una linda tarde, por favor. Chao, nos vemos el miércoles. Confírmenle a Maite, ya por el formulario que ella envió por WhatsApp. Chao. Chao. Chao, Mati. Chao, profe, muchas gracias. Chao, René. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Bye. Chao, nos vemos el miércoles.